¿Sabías que algunos animales no solo aparecen en la naturaleza, sino también como instrumentos del mal en las manos equivocadas? En muchos relatos espirituales y prácticas ocultistas, se afirma que ciertas criaturas son utilizadas por las brujas para espiar, oprimir e incluso manipular la vida de los creyentes. Pero la Biblia no nos deja ignorantes ante esto. En Levítico 19:31 se nos advierte: no recurran a los espíritus ni a los adivinos, no se contaminen acudiendo a ellos. Yo soy el Señor su Dios. Esta advertencia revela que hay prácticas que contaminan el alma y que detrás de ciertos símbolos o animales puede haber intenciones espirituales oscuras. Hoy profundizaremos en un tema que pocos se atreven a mencionar. Te mostraremos cómo identificar 5 animales comúnmente usados por brujas para vigilarte espiritualmente. Si alguna vez has sentido que algo invisible perturba tu paz, este video es para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para protegerte? Desde tiempos antiguos, el mundo espiritual ha estado lleno de misterios que muchos prefieren ignorar, pero el desconocimiento no es protección. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas cosas parecen observarte sin explicación lógica? ¿Por qué algunos animales aparecen constantemente en momentos de tensión, tristeza o incluso después de una oración intensa? Estas no son coincidencias, y la Escritura nos recuerda que hay fuerzas invisibles que estudian nuestros caminos para desviarnos de la voluntad de Dios. En Efesios 6:12 se nos advierte claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no es simbólico, es una alerta precisa. Nos introduce a una verdad que incomoda. Hay seres espirituales que planean, observan y actúan en lo oculto para destruir tu vida. La estrategia del enemigo no es torpe ni improvisada. Él opera con astucia, como dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No anda corriendo sin dirección, anda alrededor. Eso implica vigilancia, monitoreo, paciencia diabólica para atacar en el momento más vulnerable. Y para llevar a cabo esa vigilancia, no siempre utiliza manifestaciones demoníacas visibles o estremecedoras. A menudo se vale de lo aparentemente inocente, de lo que ha sido normalizado culturalmente, de lo que parece inofensivo. Ciertos animales que desde tiempos remotos han sido usados como canales para observar a los hijos de Dios. No hablamos aquí de superstición o folclore, hablamos de mecanismos reales de vigilancia espiritual, usados en rituales de brujería, ocultismo y hechicería. Lo que muchos llaman mascotas extrañas, en realidad han sido consagradas con fines oscuros. En los círculos espiritistas, en altares de brujas, en sesiones de invocación, los animales son puestos como testigos y mensajeros de mundos invisibles. La Biblia no calla sobre esto. En Levítico 19:31, el Señor dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Esta prohibición no es arbitraria, es una protección contra puertas espirituales que pueden quedar abiertas por negligencia o ignorancia. Quienes han tenido experiencias con el mundo espiritual saben que no todos los encuentros con lo invisible son accidentales. Hay ambientes espirituales cargados, objetos consagrados, palabras invocadas, pactos sellados. Y en ese ecosistema de oscuridad, los animales han sido usados por siglos como instrumentos de canalización y vigilancia. No es casualidad que en muchas culturas antiguas las brujas siempre aparezcan acompañadas de un gato negro, o que ciertas aves sean símbolo de muerte o presagio. Detrás de estos símbolos hay realidades espirituales
que siguen operando hasta el día de hoy, porque el reino de las tinieblas no ha cambiado su método, solo lo ha adaptado a una humanidad más distraída y menos discerniente. Recordemos el episodio en el libro de Job. Cuando Satanás se presenta ante Dios, lo hace con un informe detallado sobre la vida de Job. Esto nos indica que el enemigo no improvisa su ataque. Observa, toma nota, estudia las costumbres, los hábitos, las debilidades. Job 1:7 lo dice claramente. Y Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Rodear la tierra, andar por ella. El lenguaje es claro: vigilancia activa, exploración constante. ¿Te has detenido a pensar cómo el enemigo obtiene tanta información sobre tu vida si tú no lo invocas, si ni siquiera crees en él? La respuesta es que su sistema no depende de tu fe en él, sino de tu ignorancia espiritual. El enemigo puede usar lo que está en tu entorno, lo que permites sin saber, lo que toleras sin discernir. Dios nos ha dado autoridad sobre toda criatura, y eso incluye el poder de rechazar cualquier manifestación demoníaca que intente infiltrarse en nuestras vidas. Pero la autoridad sin conocimiento es una puerta abierta al desastre. Muchos creyentes ignoran cómo el enemigo puede infiltrarse a través de lo que parece natural. Recordemos que en Génesis fue precisamente una serpiente, un animal, el canal elegido por Satanás para hablar con Eva. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. No fue elegida al azar, era astuta, era útil, era el disfraz perfecto para que el enemigo sembrara duda y confusión. Desde ese primer engaño, los animales han sido usados una y otra vez como instrumentos de canalización espiritual. Esto no significa que todos los animales estén contaminados o que debamos temerles. Significa que hay contextos donde ciertos animales han sido consagrados para fines específicos. En rituales de santería, vudú, brujería africana, paganismo europeo y hechicería moderna, se utilizan animales como puntos de conexión con entidades. En muchos testimonios de liberación espiritual, personas afirman haber visto manifestaciones demoníacas en la forma de gatos, cuervos o serpientes que no eran visibles para otros. Estos animales no eran simples criaturas, eran portadores de presencias, ojos de un mundo que opera detrás del velo. Y lo más alarmante es que muchos los reciben sin discernimiento, los cuidan, los alimentan, sin saber que están alimentando una conexión espiritual maligna. Es importante entender que cuando la Biblia habla del enemigo como el padre de mentira, también habla de su capacidad para disfrazarse de luz. En 2 Corintios 11:14 se nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto implica que no todo lo que parece bello, místico o encantador proviene de Dios. Hay cosas que brillan, pero su brillo es artificial. Hay criaturas que aparentan ternura, pero están al servicio del mal. Cuando no se discierne, se abre la puerta al engaño. Por eso, Jesús nos pidió velar y orar, porque la guerra espiritual no es visible, pero sí constante. Muchos preguntan por qué Dios permitiría que el enemigo use animales para vigilar. La respuesta no es que Dios lo permite, sino que el hombre lo facilita. El hombre abre puertas, rompe límites, cruza líneas espirituales que Dios estableció para su protección. Así como existe la consagración santa, dedicar algo o alguien para el servicio de Dios, también existe la consagración impía, dedicar algo a las tinieblas. Y cuando un animal ha sido usado como instrumento en rituales, se convierte en un punto de acceso. Así como el arca del pacto representaba la presencia de Dios en lo visible, también hay objetos y criaturas que representan presencias malignas en lo natural, no por su forma, sino por su función espiritual.
La historia del rey Balac y el profeta Balaam, en Números 22, es un ejemplo de cómo el mundo espiritual puede manifestarse incluso a través de animales. Cuando Balaam desobedeció y fue en contra de la voluntad de Dios, su asna vio lo que él no podía ver: el ángel del Señor con una espada desenvainada. Números 22:31 dice: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desenvainada en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. En este caso, Dios usó a un animal para proteger. Pero este mismo principio espiritual también opera del otro lado. Cuando un animal ha sido ofrecido a las tinieblas, se convierte en canal de vigilancia, no de protección. La pregunta no es si Dios puede hablar a través de un animal, sino si el enemigo puede usar uno para espiarte. La respuesta, lamentablemente, es sí. El espíritu de control y vigilancia no es nuevo. Fue el mismo que impulsó a Herodes a matar a todos los niños menores de 2 años para tratar de eliminar a Jesús. Fue el mismo que llenó de celos a Saúl para vigilar los pasos de David. Fue el mismo que entró en los fariseos para seguir a Jesús con la intención de atraparlo en palabras. Hoy, ese mismo espíritu se disfraza de inocencia, pero vigila tus pasos, observa tu rutina, busca momentos de debilidad. Y si puede operar a través de canales no percibidos, como ciertos animales, lo hará sin dudar. El propósito de estas revelaciones no es infundir miedo, sino despertar discernimiento. No todo lo que entra a tu casa entra con neutralidad. No todo lo que se te acerca lo hace sin intención. El enemigo observa, planea, actúa. Pero Dios revela, protege y actúa con mayor poder. Entonces, Reyes 6, Eliseo ora para que Dios abra los ojos de su siervo, y éste ve carros de fuego rodeando la montaña, protegiéndolos del enemigo. 2 Reyes 6, 16, 17 declara: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así también hoy el Señor desea abrir tus ojos para que veas la realidad espiritual que te rodea y vivas en alerta, no en ignorancia. Cuando entiendes que el enemigo vigila, también entiendes la urgencia de caminar en santidad, de proteger tu hogar con oración, de cerrar puertas espirituales. Y una de esas puertas es la ignorancia. La otra es la fascinación por lo oculto. Muchos creyentes abren sus vidas al mundo espiritual oscuro sin saberlo, al comprar objetos esotéricos, ver contenidos contaminados o permitir en sus casas animales que han sido consagrados. Todo esto son grietas en el muro espiritual que deben ser restauradas. No se trata de paranoia, se trata de entendimiento espiritual, porque lo que no discernes te domina. Lo que has sentido en la noche, esa opresión sin causa, esa presencia inexplicable, ese animal que no se va, no estás loco, no es tu imaginación, es parte de una batalla que ya se está librando, aunque no la veas. Por eso hoy, más que nunca, necesitas pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Necesitas alinear tu vida con la verdad de Dios, consagrar tu casa y poner todo lo que te rodea bajo la sangre de Cristo. Porque solo hay un nombre que el enemigo no puede resistir. Filipenses 2:10 nos recuerda: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ese es el punto donde comienza tu victoria. La vigilancia espiritual del enemigo no es más fuerte que la cobertura del Altísimo, pero para caminar bajo esa cobertura debes estar alerta, debes saber lo que enfrentas, debes cerrar las puertas, porque si tú no vigilas, alguien más lo hará, y no siempre será de parte de Dios. Hoy has comenzado a ver lo que otros prefieren ignorar. ¿Estás listo para despertar completamente a la verdad? Porque lo que viene en la siguiente parte cambiará la forma en que ves el mundo que te rodea. En la oscuridad de los rituales ocultistas, en altares profanados por manos que han negado al Dios vivo,
Se ejecutan prácticas que pocos comprenden y que muchos desestiman como fantasía. Pero la palabra de Dios ha sido clara desde el principio. Existen poderes que no provienen del cielo, sino del abismo. En Deuteronomio 18:8, 10:12, el Señor declara con firmeza: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia divina no es simbólica. Es una directriz espiritual para separar lo sagrado de lo profano. Y en ese mundo profano, uno de los instrumentos más antiguos y persistentes ha sido el uso de animales como canales espirituales para el mal. No es desconocido para quienes estudian el conflicto espiritual que las brujas, en sus múltiples formas y prácticas, consagran elementos naturales para establecer puentes con el mundo de las tinieblas. Estos puentes no son solo palabras o símbolos, también son seres vivos. Desde las sombras se levantan cultos donde animales son ofrecidos, ungidos, preparados como portadores de espíritus que vigilan, perturban o influyen. El uso de criaturas con propósitos ocultos es parte de una estructura sistemática y organizada dentro del reino de las tinieblas. En estas prácticas, el animal deja de ser una simple criatura y se convierte en una herramienta con propósito definido: vigilar los pasos de aquellos que caminan bajo la cobertura de Dios o que han sido marcados para ser desviados. La transformación de un animal común en un canal de manipulación espiritual no ocurre de manera natural. Requiere un acto deliberado, una consagración dirigida, una intención cargada de maldad. Estas ceremonias, que combinan elementos paganos, invocaciones específicas y pactos con entidades demoníacas, sellan espiritualmente al animal como un observador silencioso. En muchos de estos rituales se emplea sangre, cantos, símbolos antiguos y nombres de entidades caídas para sellar la conexión. Y aunque estos actos no tienen ningún poder por sí solos, al ser realizados bajo rebelión consciente contra Dios, abren puertas espirituales que permiten a los demonios habitar y operar a través de esos cuerpos. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosos momentos en los que elementos de la creación fueron utilizados como instrumentos del cielo, pero también advertencias de que lo mismo ocurre del lado opuesto. Satanás no crea, solo corrompe lo que ya ha sido creado. Y lo que fue diseñado por Dios como parte de su creación buena puede ser pervertido por el enemigo para sus fines. Es por eso que el discernimiento espiritual no es una opción, es una necesidad para el pueblo de Dios. La contaminación de lo natural no se percibe a simple vista. Solo el Espíritu Santo puede revelar cuando lo ordinario ha sido transformado en instrumento de lo oscuro. La práctica de usar animales como espías espirituales no es un fenómeno moderno. En los antiguos grimorios, en textos cabalísticos desviados y en tratados de magia ceremonial, aparecen referencias claras a animales como receptores de órdenes demoníacas. Algunos son entrenados para rondar lugares específicos, otros para observar a personas en momentos de debilidad espiritual. La estrategia se basa en la presencia no confrontativa. El animal no habla, no acusa, pero observa. Su presencia constante genera habituación, y en esa normalización se esconde el verdadero peligro. Porque mientras el Espíritu de Dios descansa sobre los obedientes, los espíritus inmundos buscan hospedería en lo que ha sido entregado. En Éxodo 7, 11, 12, durante el enfrentamiento entre Moisés y los hechiceros del faraón, se produce un evento que muestra cómo la imitación espiritual puede manifestarse incluso con criaturas. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros.
E hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Este pasaje muestra que la manipulación del orden natural mediante poderes espirituales impuros no solo era posible, sino que fue enfrentada con el poder superior de Dios. La serpiente, criatura que aparece una y otra vez como símbolo de engaño, fue usada en esa ocasión como una manifestación tangible de un poder corrupto que intentaba imitar lo divino. Quienes practican la brujería entienden que la creación tiene vibraciones, códigos y conexiones espirituales, y saben que cada especie tiene características particulares que pueden ser explotadas. Algunas son nocturnas, otras silenciosas, otras tienen sentidos agudos. Estas particularidades naturales son reinterpretadas dentro del ritual para convertir al animal en un vigía, en un acompañante espiritual que puede atravesar límites que los humanos no pueden. No se trata solo de observar con los ojos físicos, sino de registrar en el ámbito espiritual el ambiente de una casa, los estados emocionales de una persona, su vulnerabilidad o resistencia. Esa información, una vez obtenida, es usada en ataques posteriores con mayor precisión. En muchos casos, la presencia de un animal consagrado es acompañada por sueños repetitivos, sensaciones de observación, parálisis nocturnas o pensamientos intrusivos que parecen no tener origen claro. Esto ocurre porque la vigilancia no siempre se manifiesta en el plano físico. Muchas veces es espiritual. En Mateo 13:25, Jesús habla de un enemigo que opera mientras los hombres duermen. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta acción furtiva, nocturna y planificada es reflejo de cómo trabaja el enemigo. Aprovecha la inconsciencia, la pasividad, el descuido. Y en esa dimensión de oscuridad, los animales consagrados actúan como testigos y transmisores de información. El lenguaje espiritual tiene leyes, y entre ellas está el principio del acuerdo. Cuando un ser humano establece un pacto, ese pacto tiene consecuencias en lo visible y lo invisible. Así también, cuando se dedica un animal con propósito espiritual impío, se le otorga acceso a planos que están más allá de lo físico. No se trata de que el animal por sí mismo tenga poder, sino que se convierte en vehículo. En Levítico 17:7 se prohíbe al pueblo sacrificar a los demonios, porque ese tipo de acción era una forma de adoración a entidades que no son Dios. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Este principio se mantiene. Todo lo que es dedicado a las tinieblas, sirve a las tinieblas. Cuando un creyente ignora esta realidad, se vuelve vulnerable. La falta de conocimiento permite que el enemigo opere sin resistencia. Oseas 4:6 nos recuerda: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta destrucción no siempre llega con estruendo. Muchas veces se da lentamente, por omisión, por ignorancia, por la creencia errada de que todo lo que parece natural es inocente. Pero lo espiritual no siempre se discierne por la vista. Se requiere la sensibilidad del espíritu para identificar cuando algo ha sido infiltrado. La confusión en la percepción espiritual es una de las armas más efectivas del enemigo, y es alimentada por la negligencia en la oración, en la lectura de la palabra y en la consagración diaria del hogar. En el contexto bíblico, los animales eran utilizados para sacrificios de expiación, pero siempre bajo un modelo ordenado por Dios. Cuando ese principio es imitado por las tinieblas, se transforma en abominación. No es casualidad que muchas religiones paganas ofrecieran animales como medios para obtener favores espirituales. Lo que en el templo era símbolo de perdón, en los rituales impíos se volvió instrumento de manipulación.
En 1 Reyes 18, durante el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal, se nos muestra cómo el derramamiento de sangre era un acto común entre los idólatras para invocar a sus falsos dioses. Pero ninguna respuesta llegó del cielo. Solo cuando Elías oró al Dios verdadero, descendió fuego sobre el sacrificio legítimo. El contraste entre la práctica impía y la obediencia espiritual no podría ser más claro. Este mismo contraste debe existir hoy en cada hogar cristiano. Donde hay oración, no hay acceso para la oscuridad. Donde hay santidad, no puede habitar lo impuro. Pero cuando se permite la entrada de elementos contaminados, ya sea por ignorancia o por indiferencia, se establece una grieta. El enemigo no necesita una puerta abierta de par en par, le basta una rendija. Y en esa rendija puede introducir lo que ha sido consagrado para espiar, molestar o desviar. El poder no está en el animal en sí, sino en la intención espiritual que lo rodea y en el permiso que el creyente da por omisión. No hay necesidad de pánico, pero sí de despertar. La iglesia está llamada a ser luz y no puede vivir como si las tinieblas no existieran. En 2 Corintios 2:11 se nos exhorta para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ignorar la estrategia del enemigo es entregarle terreno sin resistencia. Y una de sus estrategias más sutiles y efectivas ha sido siempre disfrazar su presencia en lo cotidiano. A través de lo culturalmente aceptado, de lo aparentemente decorativo, de lo que muchos consideran tradición inofensiva. Pero el pueblo que ora y discierne sabe que no todo lo visible es inocente. Esta comprensión no nace del miedo, sino del conocimiento espiritual. El Espíritu Santo revela, guía y protege, pero también requiere que seamos obedientes y atentos. Jesús dijo en Mateo 10:16, He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta prudencia implica entender que estamos en medio de una guerra que no se ve, pero se siente. Que los ataques no siempre son violentos, pero sí intencionales. Y que muchas veces los medios que el enemigo utiliza son los que menos sospechamos. Lo que hemos expuesto hasta aquí revela la seriedad con la que las tinieblas operan, pero también establece el fundamento necesario para lo que viene a continuación. Porque si ya hemos comprendido que los animales pueden ser usados como canales de vigilancia, es hora de identificar cuáles han sido los más frecuentemente consagrados en los rituales de brujería y entender qué simbolizan espiritualmente, por qué han sido elegidos una y otra vez como observadores silenciosos del enemigo y cómo pueden actuar en el mundo físico y espiritual. El propósito no es generar temor, sino equipar con verdad, porque la verdad no oprime, libera. Juan 8:32 lo declara con poder: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad comienza con la revelación, con la luz que disipa toda tiniebla. Y es precisamente esa luz la que nos guiará en la siguiente parte, donde desenmascararemos las criaturas más usadas por las brujas para vigilar cada uno de tus movimientos. La exposición es necesaria para que la autoridad del creyente se ejerza con conocimiento. El enemigo ya ha sido vencido, pero cada uno debe caminar en esa victoria con los ojos espirituales bien abiertos. ¿Estás preparado para ver lo que muchos nunca han querido reconocer? En la estructura espiritual del mal, cada elemento tiene un propósito y una asignación. Las tinieblas no actúan al azar, ni sus métodos son improvisados. Todo lo que el enemigo hace está calculado con precisión, adaptado al tiempo, al contexto y al objetivo que busca destruir. Cuando el adversario de nuestras almas escoge medios para infiltrar, perturbar o espiar, lo hace con una intención definida: obtener acceso a los movimientos del pueblo de Dios. Así como el reino de los cielos tiene ángeles ministradores que son enviados para cuidar y guiar a los creyentes, el reino de las tinieblas tiene agentes disfrazados, ocultos en formas sutiles, esperando una brecha para operar.
Entre esas formas, algunos animales han sido utilizados como portadores de vigilancia, debido a sus características, su simbolismo y su capacidad para acercarse sin levantar sospechas. En muchas culturas antiguas se les otorgaba a ciertas criaturas un lugar especial en prácticas espirituales prohibidas por Dios. No era simple simbolismo ni superstición popular, era un reflejo del entendimiento espiritual que tenían sobre el uso de lo creado como canal para lo oculto. Aquellos que practicaban brujería, hechicería y ocultismo entendían que el uso de un animal no era solo por su naturaleza física, sino por lo que representaba espiritualmente. La Biblia revela que incluso en el sistema idolátrico de Egipto se adoraban animales y se les atribuía poder. Cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro en el desierto, no estaban fabricando una estatua cualquiera, estaban replicando un símbolo espiritual pagano de vigilancia, poder y divinidad falsa. Éxodo 32:4 describe: y él los tomó de sus manos e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo que en apariencia era un ídolo, era en realidad la reactivación de un símbolo espiritual corrupto, heredado de su tiempo entre los egipcios. En los rituales de brujería, ciertos animales han sido consagrados no para protección, sino para espionaje espiritual. No se trata de superstición ni de cuentos populares, sino de actos deliberados mediante los cuales estas criaturas son dedicadas como vigías, como ojos que observan y transmiten información en el plano espiritual. Estos animales actúan bajo una asignación demoníaca que busca detectar los movimientos, emociones y acciones de aquellos que están bajo el radar del enemigo. En sus formas más sutiles pueden parecer parte del entorno, pero su presencia constante, su fijación en determinadas personas o espacios y su comportamiento alterado revelan que hay algo más profundo detrás. La Escritura no deja este tema de lado. En Apocalipsis se mencionan bestias simbólicas que representan poderes espirituales operando en la tierra. Apocalipsis 13:2 declara: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aunque este pasaje tiene una dimensión profética compleja, la elección de figuras animales para representar fuerzas espirituales no es accidental. A lo largo de toda la Biblia, los animales han sido usados para representar principios, reinos y entidades. Es por eso que el uso de criaturas en el ocultismo es más que un simbolismo cultural. Es un reflejo de verdades espirituales activas, utilizadas por quienes se oponen al reino de Dios. Una de las razones por las que estas criaturas son elegidas es su capacidad de estar presentes sin ser cuestionadas. A diferencia de una figura humana, un animal puede moverse entre los espacios con total libertad. Su vigilancia es constante, y lo que registra no es solo visual, sino emocional, espiritual. En ambientes donde hay apertura al pecado, al temor o a la distracción espiritual, estas criaturas encuentran terreno fértil para operar. No necesitan atacar directamente, porque su función no es confrontar, sino observar. Son centinelas del mal, enviados para registrar lo que más adelante puede ser usado como arma. El libro de Zacarías presenta una escena reveladora sobre seres que se mueven entre la tierra con asignaciones espirituales. En Zacarías 6:5 se declara: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Estos carros tirados por caballos de diferentes colores representan movimientos espirituales enviados con propósito. Si el cielo puede enviar seres para ejecutar su voluntad, el infierno también puede asignar emisarios, disfrazados, encubiertos, posicionados estratégicamente para observar. Los animales consagrados en rituales oscuros cumplen ese papel. Son el punto de enlace entre un espacio físico y un ámbito espiritual contaminado.
Entre los animales que han sido históricamente usados con estos fines, algunos destacan por su carga espiritual específica, no por su apariencia, sino por lo que representan en las tinieblas. Cada uno refleja un principio, una asignación, una manera particular de operar. Algunos se asocian con la muerte, otros con la confusión, otros con el engaño. Esta elección no es arbitraria. El enemigo sabe que lo simbólico tiene poder cuando es respaldado por pactos espirituales. Por eso, los rituales de consagración de animales no solo invocan entidades, sino que las ligan espiritualmente a estos cuerpos para que sirvan como herramientas silenciosas de control. Cuando en las Escrituras Jesús habla de que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, no lo dice de forma generalizada. Juan 10:10 marca 3 objetivos claros del accionar del enemigo, y uno de esos objetivos es el robo de paz, de discernimiento, de tiempo de oración, de sensibilidad espiritual. Ese robo muchas veces empieza con la observación. El enemigo no puede atacar eficazmente sin antes estudiar. No actúa por impulso, actúa por diagnóstico. Las criaturas que ha consagrado para esa tarea son enviadas con el propósito de obtener la información necesaria para abrir puertas, provocar distracción, generar opresión. El mundo espiritual funciona bajo principios de legalidad. El enemigo no invade sin razón. Él busca permiso, autorización, incluso si esa autorización es dada por ignorancia. Cuando alguien permite la entrada a un objeto, una costumbre o un animal que ha sido previamente consagrado al mal, le está entregando una entrada legal al enemigo para operar. La vigilancia espiritual a través de animales solo es posible cuando hay un punto de acuerdo, cuando algo en el ambiente ha sido descuidado, contaminado o tolerado. Por eso, el primer paso para cerrar estas puertas es la santificación de lo que nos rodea. Nada puede habitar en el ambiente de un creyente sin ser sometido al señorío de Cristo. Isaías 11:6 menciona cómo será el reino de paz de Dios. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Este pasaje nos recuerda que los animales fueron creados con un propósito original de armonía, no de conflicto. Pero esa armonía fue rota por el pecado, y el enemigo ha usado esa ruptura para torcer lo que Dios creó. En vez de portadores de paz, algunas criaturas han sido vueltas instrumentos de opresión. Esta es una distorsión del diseño divino y una señal más de cómo el enemigo pervierte incluso lo más inocente para cumplir sus fines destructivos. La vigilancia espiritual es un acto estratégico que precede a muchas formas de opresión. Es una recolección de datos que luego es utilizada para atacar con mayor precisión. Los animales que han sido consagrados con este propósito están al servicio de una estructura espiritual que busca una sola cosa: debilitar la fe del creyente, introducir desorden y sembrar confusión. No emiten sonidos demoníacos, no pronuncian palabras, no ejecutan con violencia, solo observan. Pero esa observación carga intenciones que se sienten, que perturban, que llenan de incomodidad espiritual. La atmósfera cambia cuando un espíritu inmundo está presente, aunque lo haga escondido detrás de una apariencia animal. Es necesario que el pueblo de Dios entienda que no todo lo que se mueve en su entorno es neutral. Hay presencias que cargan asignaciones, y discernirlas no es un don reservado para unos pocos. Es una responsabilidad que viene con la madurez espiritual. El creyente que ora, que vive en la palabra, que busca la presencia de Dios, comienza a percibir cuando algo no está en alineación con el Espíritu Santo. Esa percepción no es paranoia ni exageración, es parte del desarrollo espiritual sano. Así como una oveja reconoce la voz del pastor, también debe aprender a detectar la presencia del lobo.
La vigilancia espiritual que se ejecuta a través de estos animales tiene un límite: la sangre del Cordero. Cuando una vida está bajo la cobertura de Cristo, cuando una casa está dedicada a Dios, cuando hay oración constante, ayuno, adoración, el enemigo no puede operar libremente. Puede intentar, puede acercarse, puede observar desde lejos, pero no puede permanecer, porque el ambiente se vuelve hostil para todo lo que no viene del cielo. Por eso es tan vital que cada creyente mantenga su entorno bajo la cobertura espiritual. Las criaturas consagradas a lo impuro no resisten la atmósfera de gloria. Donde hay luz, las tinieblas no pueden habitar. Cada vez que en las Escrituras se menciona un animal con carga simbólica, hay una enseñanza espiritual que lo acompaña. No se trata de atacar la creación de Dios, sino de identificar cuando esa creación ha sido desviada de su propósito. Jesús dijo en Lucas 10:19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad no es solo sobre los demonios, sino sobre toda forma en que ellos intenten manifestarse, incluyendo las más encubiertas, las más normalizadas, las que parecen insignificantes. La vigilancia que proviene del enemigo puede manifestarse de muchas formas, pero siempre busca lo mismo: acceso. El acceso que le es concedido por descuido, por desconocimiento o por tolerancia. Pero el creyente que ha sido lavado por la sangre de Jesús no está obligado a permitir ninguna presencia contraria a Dios en su entorno. No debe negociar con lo oscuro, no debe ignorarlo, no debe justificarlo. Debe discernirlo, confrontarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Este conocimiento no debe ser temido, sino recibido con discernimiento, porque solo la verdad permite que se rompan las cadenas. Y cuando los ojos espirituales se abren, ya nada puede operar con el mismo poder. La exposición del enemigo lo debilita, la revelación lo desplaza, la santidad lo repele. Por eso, comprender cuáles son las criaturas más utilizadas en estos rituales no es entretenimiento, es una necesidad espiritual. Lo que viene a continuación es una mirada profunda a esas entidades animales que han sido elegidas como ojos del enemigo. La identificación es el primer paso hacia la liberación, porque no se puede expulsar lo que no se reconoce, y la verdad, una vez conocida, no puede ser ignorada. Cuando se abre una puerta espiritual, aunque sea por ignorancia, lo que entra no siempre se presenta de inmediato. El enemigo no irrumpe gritando, muchas veces llega observando. El arte de vigilar es la estrategia silenciosa que prepara el terreno para una futura opresión. Y en esta fase sutil del ataque espiritual, las señales son tan discretas que muchos no las perciben hasta que el daño está hecho. Por eso el discernimiento es una de las herramientas más necesarias para todo creyente. No para caer en sospechas sin sentido, sino para ver con ojos del Espíritu aquello que a simple vista parece normal, pero que no lo es. Porque lo que parece inofensivo puede estar funcionando como una antena espiritual enviada con un propósito: espiar, registrar y reportar cada uno de tus movimientos. La vigilancia espiritual a través de criaturas consagradas no actúa como una película de terror. No se presenta con efectos dramáticos. Su manifestación es mucho más astuta, mucho más eficiente. La criatura puede aparecer repetidamente en un mismo espacio, puede seguir a una persona a distancia sin causa aparente, puede actuar de forma que genera incomodidad sin llegar a la agresión. Hay quienes han experimentado una sensación de ser observados en la intimidad de su habitación. Otros han notado que sus tiempos de oración son interrumpidos por sonidos, movimientos o presencias que no se explican racionalmente. No se trata de superstición, se trata de una actividad espiritual real
que se infiltra en lo cotidiano buscando acceso. Las señales no son meras coincidencias, no se repiten sin motivo. En el mundo espiritual, todo lo que se manifiesta tiene una raíz. Nada opera sin haber sido enviado. Cuando una criatura aparece constantemente en momentos de debilidad, tristeza o duda, no está allí por accidente. Hay un principio en el mundo espiritual que se repite a lo largo de toda la Biblia. Las entidades no operan sin permiso ni sin dirección. Jesús mismo, al enfrentar una legión de demonios en Marcos 5, permitió que estos pidieran entrar en una piara de cerdos. La escena no es decorativa, es reveladora. Indica que los espíritus inmundos buscan cuerpos a través de los cuales puedan permanecer cerca del mundo natural. Y no siempre lo hacen por medio de seres humanos. Los animales también pueden ser su refugio, su punto de observación, su instrumento para acercarse sin ser detectados. En ambientes donde la oración ha cesado, donde la adoración ha sido desplazada por distracciones, donde la palabra ha sido abandonada, el terreno espiritual se vuelve vulnerable, no porque Dios haya dejado de proteger, sino porque el muro de cobertura se ha debilitado. El Salmo 91 describe al Altísimo como un refugio y una fortaleza, pero también deja claro que ese refugio es para los que habitan en él, no para los que visitan ocasionalmente su presencia. Cuando una vida se aleja de esa cobertura, incluso por descuido, queda expuesta a visitas espirituales no deseadas, y entre esas visitas, los observadores silenciosos del enemigo se posicionan. Una de las señales más claras de una vigilancia espiritual es la interrupción constante de los momentos de intimidad con Dios. Justo cuando decides orar, aparece un sonido extraño. Justo cuando estás a punto de meditar en la palabra, un movimiento te distrae. Justo cuando quieres descansar en paz, una criatura ronda la ventana o aparece de forma insistente. Estos no son simples accidentes de la naturaleza, son patrones. Y el mundo espiritual se manifiesta a través de patrones. Si el mismo tipo de criatura te sigue a distintos lugares, si sus apariciones coinciden con tu crecimiento espiritual o tus decisiones de santidad, si notas que su presencia te perturba sin razón lógica, es probable que estés ante una manifestación diseñada para observarte y reportar tus avances. El enemigo no siempre necesita atacarte si puede evitar que avances. A veces le basta con saber en qué momento estás más débil. Para eso necesita información. Y para obtener esa información, utiliza observadores. Las criaturas consagradas para este fin no muestran agresividad. Solo están presentes. Se instalan en la rutina. Se vuelven parte del paisaje. Pero espiritualmente están cumpliendo una tarea: estudiar tu entorno, registrar tu atmósfera emocional, identificar puertas abiertas. Esa es su función. No siempre atacan, porque no fueron enviadas a atacar, fueron enviadas a mirar. Y mientras miran, el enemigo prepara su siguiente movimiento. Hay quienes han sentido que no están solos, incluso estando físicamente solos. No se trata de una sugestión, es una percepción espiritual. El creyente que camina en santidad y se mantiene en vigilancia espiritual tiene la capacidad de discernir estas interferencias. No porque tenga un don especial, sino porque vive en comunión con el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, 14, 15 se nos enseña que el hombre espiritual discierne todas las cosas, mientras que el natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Esta capacidad no es para los místicos, es para los obedientes, para quienes no aceptan todo lo visible como inofensivo, sino que prueban los espíritus para ver si son de Dios. Otra señal frecuente es la alteración del ambiente sin causa visible, cambios bruscos en la temperatura de una habitación, sonidos inexplicables que no responden a causas físicas, apariciones constantes en lugares sagrados del hogar, como el lugar de oración o lectura bíblica.
Estas señales deben ser interpretadas a la luz de la Escritura, no desde el miedo ni desde la superstición, porque el miedo paraliza, pero el discernimiento despierta. El discernimiento no busca culpables, busca cerrar puertas, no se basa en conjeturas, sino en una percepción que proviene del Espíritu y se confirma con la palabra. La vigilancia espiritual también se manifiesta en la resistencia constante a la presencia de Dios. Una criatura consagrada puede volverse inquieta cuando hay alabanza genuina. Puede desaparecer cuando se menciona el nombre de Jesús o se proclama un pasaje bíblico. Esa reacción es una señal clara de que algo más está operando. Las tinieblas no resisten la luz. Por eso, cuando una atmósfera se llena del poder de Dios, toda presencia que no le pertenece se ve forzada a manifestarse o a huir. Y cuando eso ocurre, es momento de actuar, no con temor, sino con autoridad, porque la vigilancia solo prospera donde no hay gobierno espiritual. Pero donde hay autoridad establecida en Cristo, todo espía espiritual es desenmascarado y removido. En algunas ocasiones, la vigilancia espiritual se manifiesta mediante sueños inquietantes. No todos los sueños provienen de Dios y no todos tienen significado espiritual, pero hay sueños que son ventanas de advertencia. En ellos, la presencia de ciertas criaturas no es simbólica, es reveladora. Aparecen observando desde lejos, rodeando, repitiéndose. No atacan, solo están allí. Esa imagen es una señal de que algo ha sido enviado, de que hay una vigilancia activa sobre tu vida. En estos casos, el creyente no debe despertar con temor, sino con dirección. La oración de guerra, la intercesión estratégica y la proclamación de la palabra son las armas que cierran puertas y cancelan todo plan del enemigo. El profeta Daniel experimentó una forma de resistencia espiritual que no se manifestó de forma visible en lo natural. En Daniel 10, después de ayunar y orar por días, recibe la visita de un mensajero celestial que le revela que desde el primer día su oración fue escuchada. Pero el príncipe de Persia, una entidad espiritual, se opuso durante 21 días. Esto confirma que hay estructuras demoníacas asignadas a detener el avance del pueblo de Dios. Y esas estructuras operan con inteligencia, con vigilancia, con precisión. No necesitan atacar si logran retener. No necesitan gritar si logran confundir. Solo necesitan observar el momento exacto para obstruir el cumplimiento del propósito. El discernimiento de señales también implica evaluar los comportamientos anormales de ciertas criaturas cuando están cerca de lugares consagrados. Si se posan donde se ora, si se manifiestan de forma repetitiva en medio de momentos de búsqueda espiritual, si parecen evitar o responder a la proclamación del nombre de Cristo, están cumpliendo una función espiritual. No todos los animales son usados con este fin, pero aquellos que han sido consagrados a través de rituales ocultistas sí pueden manifestar este patrón. La clave está en no espiritualizar todo, pero tampoco minimizar lo que el Espíritu Santo quiere mostrar. Las señales no son para generar sospechas, son para activar vigilancia. El pueblo de Dios no fue llamado a la ignorancia, sino a la sabiduría. No fue diseñado para caminar ciego, sino con ojos abiertos. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este principio revela que el creyente que discierne se anticipa. Y en la vida espiritual, anticiparse es protegerse. No es vivir en paranoia, es vivir en vigilancia. Es entender que donde hay movimiento del reino de Dios, también hay resistencia del reino de las tinieblas. Y esa resistencia muchas veces comienza con la vigilancia, porque el enemigo siempre espía antes de atacar. Cuando las señales han sido detectadas, cuando las presencias han sido expuestas, cuando la atmósfera revela oposición, es momento de levantar murallas espirituales, no murallas de temor, sino de autoridad.
Y esa autoridad solo puede ejercerse desde una vida consagrada. Las armas espirituales no se activan desde la emoción, se activan desde la obediencia. La autoridad no se proclama desde la religiosidad, se manifiesta desde la relación. Por eso, un hogar donde se ora, donde se alaba, donde se proclama la verdad, es un territorio hostil para toda forma de vigilancia demoníaca. Es tierra donde las tinieblas no pueden permanecer. Cada señal que Dios permite que veas es una invitación a actuar, no a huir, no a callar, sino a responder en el Espíritu. Porque lo que fue enviado para espiarte puede ser desalojado. Lo que fue consagrado para oprimirte puede ser quebrado. Lo que fue posicionado para detenerte puede ser removido por el poder del nombre de Jesús. Pero solo si estás dispuesto a discernir, a actuar y a mantenerte firme. El discernimiento espiritual no es un lujo para tiempos excepcionales. Es una necesidad diaria en un mundo donde lo visible no siempre revela la totalidad del conflicto. Cuando detectas las señales, no estás perdiendo la batalla, estás recibiendo el mapa. Y quien tiene el mapa tiene la ventaja. Porque sabe por dónde viene el enemigo, sabe dónde reforzar las murallas, sabe cómo proteger lo que el cielo ya ha declarado como santo. En este punto del camino ya no hay espacio para indiferencia. Lo que ha sido revelado exige respuesta. Lo que ha sido observado en el Espíritu debe ser enfrentado con poder. Porque el enemigo puede observar, pero no tiene derecho a permanecer donde la presencia de Dios gobierna. Lo que comenzó como una vigilancia silenciosa termina expulsado cuando el pueblo de Dios se levanta en oración, en autoridad y en fuego santo. Y ese fuego no puede ser imitado, solo puede ser encendido por una vida rendida al Señor. Allí se rompe toda cadena, allí huye toda tiniebla, allí se cancela toda vigilancia que no viene del cielo. La protección divina no es automática para todos, pero sí está disponible para quienes deciden vivir bajo el gobierno del Altísimo. La Escritura no promete ausencia de ataques, pero sí garantiza cobertura para aquellos que caminan conforme a su voluntad. Salmo 91:1 afirma: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo no es una poesía decorativa, es una declaración de principio espiritual. Habitar es permanecer, no visitar. Esa permanencia establece una barrera invisible que las tinieblas no pueden atravesar sin legalidad. Por eso, la protección no depende de sentir seguridad, sino de vivir en obediencia. Cuando un creyente entiende esto, comienza a cerrar puertas y a levantar muros que no permiten que la vigilancia espiritual del enemigo prospere. El discernimiento es clave para que esa protección se mantenga activa. No basta con conocer la existencia del mal, hay que aprender a identificarlo y actuar. La vigilancia demoníaca a través de criaturas consagradas encuentra terreno fértil en ambientes espiritualmente descuidados. No porque Dios sea débil, sino porque su pueblo muchas veces cede espacios que deberían estar consagrados. Una casa que no se cubre con oración constante es una casa expuesta. Una vida que no se alinea con la palabra es un terreno vulnerable. No se trata de miedo, se trata de entendimiento. El enemigo respeta los límites que Dios establece, pero si los hijos de Dios ignoran esos límites, permiten que se violen. En 2 Crónicas 16:9 se nos dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Esta verdad es poderosa. Mientras el enemigo envía ojos para vigilar con fines de destrucción, Dios también observa, pero para respaldar. La diferencia está en el tipo de corazón que encuentra. El respaldo divino es selectivo. Se manifiesta con poder en los que caminan en integridad. Por eso, el arma más efectiva contra toda forma de vigilancia espiritual es una vida de santidad. La santidad no es perfección humana, es separación total para Dios. Y esa separación
genera un cerco impenetrable. Los que caminan en obediencia no necesitan temer, porque la luz siempre expone las tinieblas y las disuelve. En Juan 1:5 leemos: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es la autoridad que tiene todo creyente, no una autoridad que se proclama con palabras vacías, sino una que se establece por la presencia continua de Cristo en su vida. Donde Él habita, no puede habitar ningún observador oculto. Por eso, la clave no está en buscar protección como un recurso temporal, sino en establecer la presencia de Dios como fundamento permanente. Esa es la verdadera defensa contra la vigilancia espiritual. No solo resistir, sino transformar el territorio. Convertir el espacio donde vives en altar de adoración, en lugar donde la atmósfera de gloria ahoga todo intento de las tinieblas de permanecer, porque donde Dios reina, toda presencia contraria es desalojada. El enemigo puede observar, planear y vigilar, pero todo eso queda sin efecto cuando el creyente actúa con autoridad espiritual. No basta con saber que hay criaturas usadas para espiar, ni con reconocer las señales. Es necesario romper todo vínculo que haya permitido su operación, porque donde hay acceso, hay responsabilidad, y donde hay conocimiento, debe haber acción. Lucas 10:19 declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no es una promesa simbólica, es una proclamación de victoria espiritual. El poder no está en repetir fórmulas, sino en caminar con conciencia de la autoridad delegada por Cristo. Para romper la vigilancia espiritual, la limpieza del ambiente es esencial. No se trata solo de orar una vez, sino de consagrar el espacio al Señor de forma continua. La adoración no puede ser un evento ocasional, debe ser atmósfera permanente. El enemigo no resiste un lugar donde se proclama la verdad, donde se honra a Dios, donde la presencia del Espíritu Santo es constante. En Hechos 19, los creyentes que recibieron la verdad destruyeron todo lo relacionado con lo oculto. No lo guardaron, no lo ignoraron, lo quemaron, porque entendieron que lo consagrado a las tinieblas no puede coexistir con la luz. Renunciar con palabras, romper con actos, consagrar con decisión. Este es el patrón bíblico. No se puede permanecer pasivo frente a algo que espiritualmente busca destruir. Segunda de Corintios 10:4 lo confirma. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Toda vigilancia espiritual es una fortaleza que debe ser derribada con armas espirituales activas. Oración intensa, proclamación de la palabra, limpieza del hogar, separación del pecado. Cada acto de obediencia es un golpe contra la estructura que el enemigo ha tratado de levantar. La ruptura comienza cuando el creyente dice basta y se levanta con la autoridad que ha recibido. En el nombre de Jesús, todo canal de vigilancia es cancelado, todo lazo es cortado, toda criatura consagrada pierde poder, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo. En la cruz se desarmaron los poderes y desde esa victoria caminamos. Por eso, ninguna vigilancia demoníaca tiene derecho a permanecer donde gobierna el Señor. Esa verdad no cambia, se activa, y cuando lo hace, toda oscuridad se ve obligada a retroceder. Lo más peligroso de la vigilancia espiritual no es lo que se ve, sino lo que se ignora. Mientras muchos centran su atención en grandes batallas, el enemigo opera en lo sutil, posicionando presencias que se mimetizan con lo natural, esperando que nadie las confronte. Pero Dios no nos ha llamado a vivir confundidos, sino alertas. El discernimiento no es solo una herramienta, es un llamado a vivir con los ojos del Espíritu abiertos. Porque no todo lo que se mueve a tu alrededor es neutral.
Y no todo lo que parece insignificante está sin propósito. El enemigo teme a quienes desarrollan una visión espiritual aguda, porque sabe que un corazón que ve claramente es un territorio imposible de infiltrar. Esta es la generación que debe aprender a ver más allá de lo aparente, a identificar no solo los ataques, sino los métodos encubiertos. Y ese tipo de discernimiento no se alcanza con emoción, sino con comunión. Hoy no solo se te ha mostrado una realidad oculta, se te ha equipado con visión. Y quien ve con claridad, camina con victoria. Porque en Cristo nada permanece oculto por mucho tiempo. Todo será expuesto y todo lo que no venga de Dios caerá.